Le llamo la atención al versículo 19, donde el Señor respondió, Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Note esa expresión, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y otra vez lo enfatiza: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El Señor se estaba enfrentando a una situación que no era inmediato, era un problema que ya existía por largo tiempo. El Señor vio eso por lo que es, siendo que Él era Dios y conoce todo, Él es soberano y Él sabe todo. Y Él le llama la atención, y este pasaje nos llama la atención de un estado muy peligroso en donde vivir. Un estado de incredulidad. Ese es el lema de este pasaje. Tanto el hombre con su hijo endemoniado, como los discípulos que no podían sacar este demonio. Y el Señor, en su respuesta al tratar este problema, enfatiza el tiempo. Enfatiza un estado presente en que se encontraba este hombre y estos discípulos. Y Él declara: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entonces? ¿Hasta cuándo van a salir del encanto de la incredulidad? La situación está como está, no porque Dios no puede, no porque Dios no quiera, sino por su incredulidad. Muchos de nosotros no entendemos lo severo, lo terrible que es escoger una vida de incredulidad. Y no estoy hablando a aquellos que nada más a aquellos que no son cristianos y que no han tomado a Cristo. Estoy hablando a cristianos esta mañana. Porque tanto el hombre que tenía el hijo endemoniado, que era incrédulo, como los discípulos que según eran creyentes en Jesús. El problema estaba todo a su alrededor y Él reconoce y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, generación incrédula? La incredulidad es puesta en una lista terrible en todas partes de la palabra de Dios. Nunca ha sido algo aceptable a Dios, especialmente con sus hijos. Es una gran ofensa para Dios cuando nosotros tenemos incredulidad en Él. Usted diría: pastor, pues no, yo estoy de desacuerdo con usted porque yo creo en Dios. Yo no estoy hablando de la fe que tiene en que hay un Dios y que Él le perdonó sus pecados. Yo estoy hablando de aquella fe que se ocupa de día en día. La Biblia sigue diciendo en Hebreos, por favor, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, por favor. Versículo 38 y 39 dice la palabra de Dios, declara esto: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Perseveración de alma. Escúcheme, el momento que usted y yo dejamos de ser gobernados por la fe y comenzamos a ser gobernados por la incredulidad, hermanos, eso es el momento que comenzamos a vivir para perdición. Escúcheme, esta historia nos declara eso tan obvia y tan claramente. El Señor está tratando ambos al mismo tiempo, con el incrédulo, el que no es creyente, el que nunca ha puesto su fe en Cristo, como a la vez aquellos que ya han creído en Él. Esta declaración y acusación de parte de Dios a las personas a su alrededor no nomás era para el papá con el hijo endemoniado, era para sus discípulos. Entonces yo quisiera que usted abriera su corazón, querido hermano, hermana, porque solo usted sabe en la condición en que se encuentra esta mañana con su familia y las circunstancias en que se encuentra. ¿Cuántas malas decisiones tomamos por incredulidad? ¿Cuántos malos caminos escogemos por incredulidad? ¿Cuántos problemas se engrandecen a causa de nuestra incredulidad? Hermanos, muchos de nosotros nos encontramos retrocediendo espiritualmente en vez de permitir que las circunstancias drásticas que vienen a nuestro camino nos ayuden a crecer en la fe. Retrocedemos porque optamos por actuar en la incredulidad en vez de por fe.
La Biblia sigue diciendo en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Y eso es, note, ese versículo no es para un tiempo específico, es todo el tiempo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el tiempo, el momento que usted deja de operar fuera de la esfera de fe, usted ha comenzado a desagradar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, cuando todo está bien, actuamos de fe? Creemos, oh sí, Dios. Pero cuando todo va mal, cuando algo sucede en nuestra vida, cuando una circunstancia drástica, un golpe, un dolor viene, un quebranto, algo que no esperábamos, algo fuera de nuestro control, algo que nos lleva a nuestros límites de nuestra fe, en vez de agarrarnos más de nuestra fe y hacer lo que a Dios le agrada que hagamos, nos hacemos para atrás, retrocedemos y cometemos malas decisiones, malas acciones que desagrada a Dios, y comenzamos a cosechar las consecuencias de una vida de incredulidad. El Señor Jesucristo trató este tema y con algo de frustración, si podríamos usar esa palabra, no porque Dios tiene un límite a su carácter, a su disciplina moral o espiritual. Era Dios, Él es paciente, Dios es paciente para con nosotros. Su misericordia es para siempre. Cada mañana nuevas son sus misericordias. Pero qué impresionante cómo Dios trató este tema de la incredulidad. Cuando vivimos gobernados por la incredulidad, habrá resultados y consecuencias que vendrán sin poder evitarlas. La incredulidad, hermanos, escuche bien, la incredulidad es algo que podemos de momento a momento o de etapa a etapa o estado a estado experimentar. Es algo que por un momento pudiéramos tener gran fe y al día siguiente pudiéramos estar en el estado de la incredulidad. Son estados, son etapas donde muchas veces nosotros nos desviamos de lo que Dios quiere hacer o perdemos la oportunidad que Dios sea glorificado en nuestras vidas cuando estamos enfrentándonos a circunstancias adversas y difíciles, que la gente a nuestro alrededor nos está mirando, nos está observando nuestra actitud, nuestras reacciones, lo que vamos a hacer a pesar de. Esos son momentos preciosos donde Dios podría ser glorificado para que la gente diga, wow, esa persona, esa familia, solo la gracia de Dios podría hacer eso. Mira, a pesar de sus problemas, ahí están fiel. A pesar del dolor, siguen adelante. A pesar de las circunstancias, ellos siguen creyendo que Dios va a contestar. Y es en esas oportunidades que Dios se glorifica aún más en nuestras vidas. Quizás por eso dijo Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, generación incrédula? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? No me han visto actuar, no me han visto obrar, no han visto los milagros que yo puedo hacer. Me han visto levantar a cojos, me han visto a dar vista a los ciegos, me han visto a sacar demonios, me han visto obrar milagros de imposibilidades. Y aquí están y no pueden creer. El pecado de la incredulidad es una ofensa muy grave para nuestro Señor. Agota su paciencia. Note el versículo 19. Oh generación incrédula, exclamación, exclamación. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esa palabra soportar indica que estaba agotando la paciencia de Dios. La Biblia sí dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Hay cierto momento, hay un cierto tiempo donde Dios tendrá que hacerse para atrás y decir, si tú no quieres creer en mí, si tú quieres ser necia, tú quieres ser necio y seguir asegurando tu propia vida y no buscarme a mí y no depender y creer en mis promesas, entonces ahí te va. Vas a cosechar las consecuencias de una vida de incredulidad. ¿Se acuerdan rey David, verdad? Que había ganado todas las victorias, todas las batallas, y Dios le había liberado de tantas cosas, le había dado victoria tras victoria. Y llega él a su última batalla y viene Satanás y le incita, le provoca a tomar un censo del pueblo para asegurar
o tomar cuenta de tantos hombres que habían, cuántas espadas tenían, y para que él se sintiera cómodo. Estamos bien, todo está tranquilo, todavía tenemos suficiente en el banco, todavía tenemos suficiente en la cuenta de ahorros, todo está tranquilo, todavía está trabajando este asunto, todo está bien. Y él, aunque tuvo un buen siervo a su lado que le dijo: no hagas esto, esto va a ofender a Dios, no lo hagas, Dios ha estado contigo, David, todas las batallas, no tienes que ofender a Dios de esta manera. Pero David no le escuchó y tomó un censo del pueblo, y sí, reportaron grandes números, reportaron tremendos números, y David se sintió bien de momento, pero después vino la consecuencia. Dios se desagradó de tal manera con el rey David que mandó un ángel de mortandad y comenzó a matar. Más de 70,000 personas murieron bajo esa espada aguda y esa espada de juicio de Dios ese día. Y David tuvo que reconocer que era él el que había pecado, y le rogó a Dios que cesara la mortandad. Cuando él miraba al pueblo como ovejas, como que volvió en sí aquel pastorcito de ovejas, aquel jovencito que antes él era el hombre conforme al corazón de Dios, aquel que creía que Dios podía librarle contra un gigante, como que regresó en sí y dijo: Señor, no soy yo el que tomé el censo, Señor, yo soy el culpable. Y Dios cesó la mortandad porque David había actuado en incredulidad. David estaba en una etapa, en un estado de incredulidad, y comenzó inmediatamente a cosechar las consecuencias de su incredulidad. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese estado de incredulidad? La Biblia es clara que sin fe es imposible agradar a Dios. O vivimos por fe, o vivimos una vida de incredulidad. Fe la victoria es, dice el himno. La fe es lo que nos da la victoria, es lo que vence a este mundo. No es conocimiento, no es habilidad, no es astucia, no es valor, no es dinero, no es posesiones, no es nada de eso, mi hermano. La fe es la que vence a este mundo. La fe en cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier prueba, es la fe que nos da la victoria vez tras vez tras vez. Mi hermano, tenemos que elegir una vida de fe, no de incredulidad. La incredulidad siempre le llevará a usted al fracaso. Escuche bien, la incredulidad le llevará hasta el infierno. Hasta el infierno. La Biblia dice claramente que la salvación es por la fe. Únicamente nuestra fe en Cristo Jesús. O sea, uno no puede confiar en algo que nosotros. Es por eso que la religión está desviando tantas personas. Porque la religión es hecha y creada por el hombre, inventada por el hombre religioso, para saber cómo adorar y cómo adorar y cómo mantenerse en lo que él piensa una relación con Dios. Y la religión, lo que es, y quiere decir la palabra religión, y usted lo puede buscar en su diccionario, quiere decir tradición. Y lo que es que formulamos un montón de tradiciones humanas que yo puedo alcanzar, que yo puedo lograr, que yo puedo cumplir. Y haciendo estas cosas me hago sentir bien. Me hago sentir como que, entonces no soy tan mala persona, porque mira, yo cumplo con esto, he cumplido con esto, he cumplido con lo otro, y es una lista de cosas. Y cuando fallamos, pues qué fácil, nomás vuelvo para atrás y cumplo con estos requisitos. Pero mi hermano, la Biblia nos llama, Cristo nos llama a vivir una vida de espíritu y en verdad, en adoración a Él. No por medio de religión, no por medio de cosas que nosotros podemos hacer para que nadie se gloríe. Es por fe, es por fe. Nuestra relación con Cristo es por fe. Es algo que no quizás se puede ver, es algo que no podemos encajar o esquinar o asegurar, pero es por fe. Noten Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, por favor. Versículo 1. El miedo nos arresta, nos detiene. El miedo mantiene las puertas cerradas. Pero la fe abre las puertas.
La fe espanta el miedo. La fe nos da victoria en el día de mañana. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mi hermano, todo bueno que hay en su vida, si hay algo bueno, si hay una virtud, si hay algo en cual usted puede decir es algo bueno de Dios, ha llegado a ser por fe. Escuche, si usted tiene un matrimonio que aquí está todavía, y a pesar de las dificultades y a pesar de los quebrantos, a pesar de las pruebas, las fallas, los fracasos, a pesar de las lastimadas y heridas, todavía está aquí. Le garantizo yo, no es porque usted ha aguantado o no porque usted ha querido, no. Si usted tiene eso bueno en usted, que a pesar de todo, aquí está con su esposo, su esposa a su lado, le garantizo es porque en algún punto en su vida, usted tomó pasos de fe en su vida. Usted confió en Dios, no en usted mismo. Usted decidió confiar en las promesas de Dios y no en la persona. Usted tomó pasos de fe y eso es lo que usted ahora lo tiene aquí. Si tiene a sus hijos con vida, que están aquí en la iglesia y están haciendo algo bueno, no piense usted con orgullo que yo soy buen padre, es que yo soy buena mamá, buen papá. No, de seguro en algún punto en su vida, en la creencia de ellos, usted tomó pasos de fe. Usted decidió confiar en las promesas de Dios. Usted decidió obedecer a Dios y su palabra antes de su ego, antes de lo que usted pensaba. Usted escogió hacer con sus hijos lo que le agrada a Dios en vez de lo que le agrada al mundo. O sea, si hay algo bueno en su vida, de seguro es porque usted caminó por fe. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos tanto? Nos esforzamos tanto para asegurar toda nuestra vida y nos estamos perdiendo las delicias y las bendiciones de una vida de fe. Yo no sé usted, pero yo prefiero vivir una vida de fe. Yo prefiero vivir una vida de fe. Dios nunca me ha fallado a mí. En los 33 años de conocerle, nunca me ha fallado. Sí, he pasado por pruebas, he pasado por dificultades, he pasado por quebrantos. He fracasado, le he fallado a mi Dios, sí. He visto cosas tremendas que me han dolido el corazón, sí. Pero Dios nunca prometió que esas cosas no vendrían. Lo que Él me prometió es que me iba a acompañar en esos tiempos difíciles. Y cuando yo no sabía dónde pisar, cuando yo no sabía qué paso tomar, qué decisión elegir, cuando yo no sabía qué hacer, no sabía si continuaría o no, si habría fuerzas en mí o no, o si pudiera seguir adelante, es cuando me agarraba y aprendí a agarrarme más de Dios y no de mí mismo, más de Dios y no de otros, más de Dios y no de una institución, más de Dios y no una religión. Y Dios, y por la gracia de Dios y Él, estoy donde estoy. Y si usted es suficiente humilde, tendría que reconocer lo mismo. El padre de este hijo clamaba: ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Qué vergüenza, qué vergüenza que una persona que no conocía a Cristo como su Salvador tuvo más conocimiento, más instinto correcto de clamar a Dios para que le ayudara con su incredulidad que muchos cristianos. Este hombre hizo lo que los discípulos no hicieron. Este hombre dijo: ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Es cierto, mira, mi hijo está en esta situación y ya no soporto. Han sido años que han pasado así, años, y ya no sé qué más hacer. Y tus discípulos no le pudieron ayudar. Y el Señor llega y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O no le dijo al hombre: ¿hasta cuándo vas a tener ese hijo endemoniado? ¿Hasta cuándo vas a tener el diablo en tu vida reinando? No le regañó al hombre. No le dijo: por tu culpa estás así. No dijo: ¿hasta cuándo? Oh, generación incrédula. Este padre tenía un hijo endemoniado. Y se manifestaba ese espíritu inmundo con este hijo mudo. Y esa era la maldición de este demonio que apestaba el alma de este joven con la mudez, con la
no poder hablar. Y no solo eso, pero porque estaba endemoniado ya por mucho tiempo, lo sacudía violentamente. Su vida era un caos. Este padre no sabía qué hacer ya. Y él ve una oportunidad y se lo trae a los discípulos. Y los discípulos no pudieron ayudarle. Y el Señor se encuentra con esta situación y es lo que vemos en este pasaje. Quiero que vean rápidamente en Hebreos 3, por favor. Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 3, por favor. Versículo 7 dice la palabra de Dios así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué, para apartarse del Dios que vivo. Dijo hermanos. ¿Se agarró esa verdad? Dijo hermanos. Porque muchos de nosotros, los cristianos, somos los que más batallamos con este asunto. Actuamos como incrédulos. Reaccionamos como incrédulos. A causa de la incredulidad, no solo del padre, sino de los discípulos, este joven sufría. Y deje decir esto, hermanos. A causa de nuestra incredulidad, siempre vamos a hacer a otros que amamos sufrir. Querido varón, que usted tiene familia, a causa de su incredulidad de no ser fiel a sus diezmos y ofrendas, su incredulidad de no venir a la iglesia cuando las puertas se abren, su incredulidad de no confiar en Dios aun cuando todo le está yendo mal, a causa de su incredulidad, hace a aquellos que aman, que usted le ama, sufrir. La pregunta entonces es, ¿hasta cuándo? Pare de sufrir. Siempre he querido decir eso, es una buena oportunidad. ¿Sabe lo que nos tiene como nos tiene? Es nuestra incredulidad. ¿Sabe por qué el dinero es tanto problema en su vida? Es por su incredulidad. ¿Sabe por qué lo único que piensa y le agobia y lo hunde es el dinero? Es porque usted tiene incredulidad. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Dios. No solo de pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que vean conmigo qué es lo que sucede estando en este estado de incredulidad. Y quiero que al escuchar estas verdades sencillas, trate usted de identificarse y descubrir si usted está viviendo esa vida de incredulidad o no. Al ver estas verdades, usted va a saber rápidamente, entonces yo estoy viviendo en una vida de incredulidad. La primera cosa que veo, lo veo en el versículo 14, note conmigo, dice la Biblia. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo y tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que la toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. No pudieron. ¿Sabe lo que yo veo, hermanos? Cuando vivimos una vida de incredulidad, nos lleva a un estado de contención. Vivimos constantemente en contención. El versículo 33, note conmigo ahí mismo en el mismo capítulo 33.
y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Escúcheme, note el estado de estos discípulos. En vez de sentirse tristes porque no pudieron ayudarle a este padre con su hijo que estaba endemoniado ya por mucho tiempo, no pudieron ver a esta familia con los ojos del Señor, no tuvieron compasión de ellos, no les preocupó que ellos tuvieron la oportunidad de ayudarle a este padre con el hijo endemoniado y no pudieron. En vez de sentirse mal, en vez de tener un corazón contrito y humillado, no solo peleaban con el padre y no solo discutían entre el asunto del endemoniado y disputaban entre ellos, pero después de que Dios hace el milagro y le saca ese demonio, ahora van camino y el Señor se voltea porque siguen peleando los camaradas. ¿Saben lo que yo he descubierto, hermanos? Las personas más contenciosas es gente que no vive por fe. Es gente que pelea por cada onza, por cada pulgada en su vida, por cada dignidad, por cada respeto, por cada momento, por cada atención. Quieren y demandan y quieren asegurar, porque no saben, no han aprendido a dejar las cosas en las manos de Dios, que Dios nos bendicará, que Dios nos defenderá, que Dios sabe toda la verdad. Y la gente que vive en contención constante es gente carnal, es gente que no vive y no ha aprendido a vivir por fe. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, por favor. ¿A usted le gusta el pleito, hermana? ¿A usted le gusta el pleito, hermano? ¿Le gusta vivir todo el tiempo en broncas, en pleito? En su casa hay gritos, hay ofensas, se enojan y pelean por el dinero. Hay escándalos, usted se pelea con otros hermanos y otras hermanas y no le importa, no tiene pelos en la lengua, como decimos. A usted le gusta la contienda y le gusta y no le importa, hasta dice: órale, véngase, y conmigo no han tratado, ahora vénganse. Usted es exactamente como estos discípulos ingratos que no pudieron ayudar a esta familia, y usted llega a ser inútil en la obra de Dios porque usted está viviendo sin fe. Gálatas 5, eso fue gratis. Gálatas 5, versículo 16, dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay pleito para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esa es la vida de alguien que no vive por fe. Pura contención. 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios 3, por favor, vayan rápido conmigo. 1 Corintios 3. Hermano Martín, ¿está ahí arriba? No sé si está ahí arriba. No. Joab, por favor, detén el reloj, ¿no? No sé qué tengas que hacer ahí. Tú que le echas a la magia negra, no te creas. 1 Corintios 3, por favor. 1 Corintios 3. Note conmigo lo que Pablo le dice a esta iglesia que tenía problemas. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Hermano, yo no sé usted, pero las veces que yo he escogido andar en la carne y no por fe, sino por vista, siempre acumulo por problemas, siempre surgen problemas, siempre surge contienda, siempre hay broncas, siempre hay situaciones. Pero cuando yo elijo vivir una vida de fe, desde comenzar en la mañana, buscar el rostro de Dios, caminar con Él, depender de Él, confiar en Él, caminar con Él, mi hermano, es increíble cómo Dios evita tantas cosas. Logramos vivir una vida en paz, tranquilidad, vivir una vida en paz con los hermanos. ¿Por qué? Porque he elegido vivir por fe.
Es una decisión diaria que usted tiene que tomar. Hay mucha contención en su vida. Hay pleitos, hay escándalos y gritos, hay celos, hay malicia, hay secretos. Lo van a agarrar, me andan persiguiendo. No estoy hablando de la policía, estoy hablando de su conciencia. Es un estado de contención. Número 2, es un estado de violencia. En el versículo 18 dice la Biblia así, regresando al pasaje, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Versículo 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Note el versículo 26. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, se alejó y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: ¿está qué, hermanos? ¿Sabe, hermanos? Este género de violencia nació, recobró fuerzas, se movilizaba, hacía lo que quería por la incredulidad. Había violencia en ese hogar. Dios aborrece la violencia. Escuche, Dios aborrece la violencia. Génesis 6:13, por favor. Génesis 6:13, por favor, rápidamente. Génesis 6:13, sígame, por favor. Dijo pues Dios a Noé: he decidido al fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? A causa de ellos. He aquí, yo los destruiré en la tierra. Hermana, hermano, deje de decirle claramente: Dios no está por violencia. Hoy yo sé que vemos en la historia cómo había un ejército de Jehová y cómo Dios ayudaba en las batallas y daba victoria, y muchas veces Dios requería violencia, pero siempre era vindicada por su justicia, siempre era por rectitud y siempre era por mandato de Dios. Pero muchos de nosotros nos metemos en broncas innecesarias. Somos demasiado violentos y nos encanta la violencia. Nos encanta, hasta nos encanta no solo ver pura película de guerra. Y las hermanas, las novelas. Pura violencia ahora en las novelas, ¿verdad? Que la suegra atacó a la nuera. Que quién mató a la abuelita de rica, y que esto y lo otro, y la pasión, y esto y lo otro. Y hay un montón de... Y nos encanta la violencia. Ay, ay, mira. Y si alguien está peleando ahí, hasta ahí, mira, están peleando. Mira, ahí están peleando. Mis dedos. Pero nos encanta la violencia. Hermano, ese asunto no es de cristianismo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Efesios 4, por favor, rápidamente. Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice la palabra de Dios así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe lo que yo descubro cuando yo vivo una vida sin fe? Surge la violencia. Me hago menos paciente. Me hago menos. ¿Usted ha visto a esos cristianos que hasta aquí en el estacionamiento se quieren agarrar a golpes? Salen de la predicación, salen de estar ante la presencia de Dios, aquí en la iglesia, aquí en la iglesia, y salen afuera y ya se quieren agarrar a golpes. Solo porque se estacionó muy cerca al carro, porque casi esto, un rayoncito en el carro, X cosa. Hermano, mire, somos demasiado sin fe. No aceptamos ninguna circunstancia que a lo mejor nos disgusta, porque nos enojamos, en vez de entender que Dios usa todas las cosas para bien, para aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados conforme a su propósito. Un José que dijo: ustedes quisieron usar esto para mal, pero Dios lo usó para bien. Eso se llama fe. Eso se llama fe. No enojarse. No cada situación tiene que decir que tiene que haber golpes. Órale, véngase pues, aquí a mí no me importa que ya. Y así hay cristianos.
Peor en los hogares que se golpean y se gritan y tumban paredes y cierran puertas y tiran trastes cuando se enojan o no quieren hacer esto, el otro y patean al perro, pobre perro. Un estado de violencia. ¿Usted tiene problemas con la violencia? ¿Usted no es de esas personas que todo el mundo le tiene miedo porque cuando se enchila, hasta el perro se esconde? Y usted siente que eso es bueno. Conmigo mis chicharrones truenan. ¿Ya viste que me tienen miedo? ¿Viste que pasaba por el hermano Jesús y mejor me sacó la vuelta? Así hay gente y hasta se jacta. Creen que eso es como que algo bueno. Ah, no, usted sí, hermano, tremendo. No, como usted es el que debe sentarse a la diestra de Dios Padre. Así decían los discípulos, ¿quién se sentará con él a la diestra? Sí, porque eran peleoneros. Hasta de eso se peleaban. No, yo, dame a mí el puesto. Y no, ¿por qué no yo? ¿Y por qué él sí? Pura violencia. Número tres. Es un estado de extremidades. Extremidades. ¿Se dice así? No sé ya, yo sinceramente. Aquí invento las palabras. Dice el versículo 22. Y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. De fuego a agua, de muerto a vivo. Muchas veces es un estado de extremidades. Cuando operamos sin fe, siempre viviremos en extremidades. Todo será grande, todo será explosión, todo será la tercera guerra mundial, todo será imposible. Ahora sí ya nos vamos, ahora ya terminamos, ya para qué luchar. Nuestro matrimonio llegó a la fin y tú vete para allá y ya me voy de la casa, papá. Y todo es una extremidad y vivimos puras novelas porque vivimos sin fe. En vez de ser fieles, en vez de ser constantes, en vez de ser pacificadores, somos extremos en todo. Reaccionamos como gallinas sin cabeza. Salmo 119 rápidamente. Salmo 119, por favor, el 165. Dice la palabra, uno de mis favoritos versículos. Dice la palabra de Dios así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos que tropiezo. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra tropiezo en la Biblia? Ofensa. Great peace have they that love thy law, and nothing shall offend them, dice la Biblia. ¿Ustedes de esos que se ofende bien fácil? ¿Ustedes de esos que se agüita bien rapidito? Algo no salió bien, algo pasó mal, algo no fue aceptable para su pensamiento. Usted pensaba y le sale mal y ahora se enoja. Y ahora, no, es que no está bien esto. Y pura extremidades. Y un fin de semana hay paz y tranquilidad. Y los pajaritos todos cantan en su casa. Y hasta las ardillas, ¿verdad? Limpian su baqueta. Y ¡ay, qué bonito! Y el siguiente fin de semana es una tercera guerra mundial. Porque las cosas no han salido como usted quiere que salgan. Porque alguien les falló. Porque alguien no les ayudó. Porque las cosas no salieron como usted esperaba. Y qué miserable es vivir con una persona extrema en todo. Wow. Este padre ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer. Noten conmigo rápidamente Isaías 26:3. Isaías 26:3. Ya tengo que terminar, hermanos, me quedan unos minutos. Isaías, por favor, 26. 3 dice la Biblia: tú guardarás en completa ¿qué? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ¿a qué? En perfecta paz. ¿Cómo dice ese versículo? Que no pande el cúnico. Qué bendición es encontrarse con cristianos que aun cuando suceden cosas extremas
Es la persona más tranquila entre todos que están ahí. Tranquilo, todo va a estar bien. Dios es bueno, Dios nos va a ayudar. Todo está bien. Tranquilo. Todo bien. No sé si estaba platicando con alguien, ya ando norteado, pero un accidente de tráfico y creo que fue aquí. Sí. Hermano Tomás, ¿me da permiso? ¿Dónde está el hermano Tomás? ¿Anda afuera? Anda. Never mind, no voy a contar la historia de él. No se crea. Dice que tuvo un accidente. Viniendo a la iglesia, un señor le pegó por atrás, se salió bien enojado, echando espumas, ofendiéndole, gritándole, maldiciéndole. Creo que la hermana Franco estaba ahí ese día. Y todos ahí en el carro y el señor gritándole, diciendo todo hasta que se iba a morir y que de esto y lo otro, y gritándole bien enojado. Y el hermano Tomás nomás, esperando que se deshogara. Y cuando ya terminó el Señor de gritar y hacer todo escándalo, el hermano Tomás dice: mi nombre es José Luis Tomás, yo soy de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, y andamos aquí porque vamos a ir a ganar almas. Y mira, disculpe que esto pasó, pero dice que cuando comenzó a hablarle tranquilamente, después de todas las malas palabras y ofensas que le estaba diciendo, que el Señor comenzó a tranquilizarse. Tranquilo. Lo invitó a la iglesia y vino a la iglesia. A del inglés. ¿Qué hubiera pasado si ese hubiera sido usted? ¿Verdad que sí, hermana? ¿Verdad que sí, hermano? No, cristiano, da la otra mejilla. ¿Qué? ¿Cuál otra mejilla? Órale, vente. Y esa persona que Dios permitió ese encuentro con usted, aunque fue una mala experiencia, hubiera sido la perfecta oportunidad para que esa persona hubiera visto un cristiano en acción, bajo presión. Pero usted, no, ¿qué? Yo también puedo gritar, vente pues, a mí no importa que sea cristiana, vente, yo aquí, rayo en la pared, vente pues. Digo, ese es hermano en Cristo. Ese es un hermano en Cristo que se agarra en la cancha de fútbol. Ahí anda jugando y de repente, hermanos en la fe. A mí no me importa, ¿qué me importa que somos cristianos? Y hermano, es un juego, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque elegimos una vida sin fe. Termino porque ya me cansé. Número 4. Es un estado de tristeza. Es un estado de tristeza. El versículo 21, aquí terminó. Síganme, por favor, ya estoy por terminar. No me pierdan, por favor, y no se pongan los zapatos, hermana. Ya mero terminamos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Ay, qué triste. Desde niño. Imagínense una criatura siendo sacudida violentamente, echada al fuego, sacada del fuego, desde niño, sufriendo, siendo golpeado, siendo arrastrado por un demonio, viviendo una vida no normal. Y el Señor ve esta situación y le pregunta al hombre: ¿cuánto tiempo tienes así? Y el Señor dice: desde niño. Desde niño. Y eso le trajo compasión al corazón del Señor. Y el Señor le dice, la Biblia en el versículo 24, dice: e inmediatamente, no esperó ni un segundo más, ni un momento más, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad.
Porque si Dios le había dicho, si puedes creer, si puedes, no le dijo si puedes controlar la situación, si puedes tú pagar, si tú puedes ir a pedir prestado, si tú puedes ir a arreglar esto, no, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dijo este señor, ya, entonces dejo de mi incredulidad, yo quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Y dice el versículo 27 preciosamente: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Qué precioso momento. Clamó a Dios y Dios lo levantó. Juan 15:11. Juan 15:11. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El versículo Lucas 15:10. Lucas 15:10. Esto es bien importante para la finalización del mensaje. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 2:10. Lucas 2:10, por favor. Lucas 2:10. Dice el ángel: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran que será para todo el pueblo. Escúcheme, hermano, escúcheme. Hay gozo en el Señor. Hay gozo en una vida de fe. Cuando uno vive sin fe, cuando uno vive sin fe en el Señor, es una vida de tristeza. Dice la Biblia, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay gozo en una vida de fe. Querido visitante, escúcheme por favor, usted que nos visita por primera vez, mire, escuche, si no ha puesto atención en nada, escuche esto. Una vida sin Cristo es una vida triste. Es una vida árida, seca. Este joven se estaba secando por dentro por el demonio que le agobiaba, que le robaba su felicidad, le robaba su vida. Y estaba secándose por dentro hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Una vida sin Cristo es una vida triste. Hay gozo delante de Dios, de los ángeles en la gloria, cuando un pecador se arrepiente. Qué gozo es, qué alegría es encontrar a Cristo. Oh, yo no puedo imaginar mi vida sin Cristo. De conocerlo, yo lo conocí a la edad de 16 años de edad. Y cómo Él cambió cómo ha cambiado mi vida. No cambiaría nada por eso. Sí, es cierto, a veces le he fallado, pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Yo le invito esta mañana que usted deje la incredulidad. Que usted deje de creer o no creer, que Dios es capaz de salvarle su alma. Dios puede salvar su alma y darle vida eterna. Y cuando usted muera, llevarlo al cielo de gloria con Él. No porque usted lo merece o porque usted lo logró solo. No porque usted tiene buenas obras. No, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Sino porque usted puso su fe en su Hijo Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Después del arrepentimiento vendrán tiempos de refrigerio, de alegría. ¿Por qué no escoge hoy creer en Cristo? Deje ya la incredulidad, los prejuicios. Es que a mí me enseñaron así, es que yo escuché por allá. Y crea en Cristo Jesús. Y le prometo que usted se va a ir a casa gozoso. Señor, bendice la palabra predicada, obra en cada corazón.